Y recién hablábamos el tema de Silvina Luna. La última noticia tiene que ver con que ella, sí, obviamente internada en el hospital italiano. Sí. Y en las últimas horas se supo que tuvo que estar primero un tiempo en terapia intensiva, ahora pasó a terapia intermedia. No está intubada, como se había dicho, de esta posibilidad. Sí. ¿No? Y sí, porque se fue a terapia intensiva por una infección que se produjo en uno de los catéteres del brazo. ¿No? Ella está haciéndose la diálisis día de por medio, y lo tenemos en línea al doctor Francisco López, que es cardiólogo y director del Centro Médico Roca. Hola doctor, ¿cómo le va? Pablo Layó lo saluda y Priscila Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, doctor. Aquí, bueno, se ha hablado y se está hablando mucho, ¿no?, del tema de Silvina Luna. Obviamente no le vamos a preguntar por Silvina Luna en sí. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que están en estas condiciones? ¿Qué se puede esperar, doctor, teniendo en cuenta que lo que le pasa a ella, más allá de su insuficiencia de los riñones, no está con este cuadro y tanto tiempo ya internada, ¿no? Pasa esto, los pacientes delicados y graves que están en esta situación tienen múltiples catéteres. Uno de ellos debe ser el de la diálisis, sí, después algún catéter para pasarle medicamentos, seguramente es una vía central, una vía que tiene la capacidad de aceptar múltiples tomas y que se le pueden pasar varios medicamentos al mismo tiempo y que no le van a lesionar las venas. El problema de esto es que con el tiempo se empiezan a infectar, se empiezan a complicar, y eso genera muchos síntomas, hipotensión, un estado general deteriorado, y generalmente requieren pasar a terapia intensiva para primero sacar esos catéteres, colocar uno nuevo y darle antibiótico por vía endovenosa hasta que se recupera la paciente. Son posibilidades, siempre puede suceder esto en una terapia intensiva o fuera de una terapia intensiva en pacientes que están poliinvadidos, o sea que tienen muchos catéteres, sondas, ese tipo de cosas. Doctor, y en estos casos, ¿no?, en un paciente que se te hace diálisis, ¿todo lo demás también tiene doble complicación? Claro, el paciente en diálisis tiene muchas posibilidades de complicarse siempre, porque primero por los catéteres, segundo porque toman muchos medicamentos, tercero porque están inmunodeprimidos, inmunocomprometidos por la cantidad de medicamentos que están tomando. Así que las posibilidades de complicaciones en los diabéticos, en los que están en diálisis, siempre es latente. Claro. ¿Y qué se puede esperar de un paciente que está en estas condiciones, doctor? A ver, porque usted sabe que muchos dicen se está recuperando y se imagina, digamos, no sé, a una Silvina Luna volviendo a desfilar o a actuar o estar en el teatro. ¿Se puede hablar de una posibilidad? Yo sé que usted me dice, no conozco bien el cuadro de ella, ¿no? Pero teniendo en cuenta esto, que es un paciente con diálisis, que tiene este producto que le invadió por el doctor Lotoki, que está comprobado por la justicia, está hace 3 meses internada, tuvo 20 días en coma. Son cuadros delicados, ¿no? Es un cuadro muy serio, muy delicado. Tengamos en cuenta que ella tiene mucho tiempo enferma, por lo tanto ya es una paciente cronificada. Pero también tengamos en cuenta que goza de cierta juventud y que cuando hay juventud hay cierta reserva de recuperación. Así que existen posibilidades de que se recupere. No es lo mismo una persona muy avanzada de edad, que hay poca reserva, comparado con una mujer como ella, joven, que estuvo en su esplendor, que estuvo muy bien físicamente. Entonces, bueno, si se llegara a un punto de decir, se puede trasplantar, o sea, que estuviera estable y que además existiese ese riñón disponible y se trasplantara, seguramente va a poder llegar a hacer una vida normal. El tema es llegar a ese punto, porque se ha complicado tanto que después esa reserva de la que hablamos deja de existir. ¿Y en estos casos el tiempo juega a favor o en contra? En contra, siempre en contra. Siempre en contra. Entre más tiempo tarda un paciente en diálisis, más o peor es su pronóstico. Es más difícil, se van complicando y deteriorando físicamente. Claro. Y doctor, y esto como para que la gente nos esté escuchando, no también pueda tener ahí tal vez no digo una solución, pero sí una alerta. ¿Cómo se hace para evitar, digamos, no llegar? Está bien, no habla de Silvina Luna porque se hizo la cirugía y alguien le puso un producto que no era el adecuado.
Pero ¿cómo se hace para controlar este tipo de cosas que tienen que ver con los riñones? Porque sé que la prevención es lo que más ha avanzado en los últimos tiempos. Mira, el control anual es lo más importante en el laboratorio. Un laboratorio normal, análisis de sangre normal, te va a venir la función renal y ese sería el primer indicio de que tu riñón no viene funcionando bien. Ahora, en pacientes que toman múltiples medicamentos o medicamentos nefrotóxicos, es importante estarlo controlando de vez en cuando. Estamos hablando de pacientes ya que están tomando medicamento, así que generalmente los médicos que están recetando estos medicamentos van a pedir los controles. Un medicamento que da muchos problemas y que causa insuficiencia renal es el diclofenaco. Es un medicamento que lo usamos con mucho cuidado porque en dosis prolongadas, usándolo en el tiempo, causa insuficiencia renal. Entonces, la gente desafortunadamente lo usa cuando tienen dolor y lo usa por mucho tiempo y es donde empiezan los problemas. Está bien usarlo por unos días, pero no de forma prolongada porque en verdad causa problemas renales. No en todos, pero en un porcentaje elevado de las personas se nota la diferencia en un paciente que toma diclofenaco en el resultado de los laboratorios, porque sí te deteriora la función renal. ¿Qué hay que cuidar? El diabético es el primero que se tiene que cuidar de no tomar ese tipo de medicamentos y de estarse controlando con el nefrólogo. ¿Qué se hace? Se hace un examen de orina, se cuenta la proteína que está orinando para ver si ya el riñón está filtrando proteínas, o sea que ya deja de funcionar de forma correcta o empieza a funcionar mal. Eso es muy importante. Después, comer bien, no automedicarse y especialmente todos los antiinflamatorios, especialmente el diclofenaco, no hay que tomarlo en exceso y tomarlo lo menos posible. Básicamente eso. Claro. O sea, pero me quedo también con ese dato que una vez al año haces todos los chequeos, ¿no? Exactamente. Y a medida que va pasando la edad hay que ir agregando los ítems de lo que uno se tiene que chequear. Por supuesto, sí, el defecto de la juventud se va curando con los años y se empiezan a aparecer otros problemas, ¿no? Que ya empieza la hipertensión, es más difícil perder el peso y bueno, se presenta un poquito más frecuente otras enfermedades crónicas como la diabetes, el colesterol elevado, que están muy relacionados con la dieta y el estilo de vida. Exacto, sí. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo después de los 50 se agregó en la lista de lo que tengo que chequear la próstata. Exactamente, claro. Es muy importante. Muy importante. Y también lo del colon. Hay que ya a partir de los 50 años hay que empezar a asegurarse de que no tengamos pólipos, porque la principal causa de cáncer de colon son los pólipos, de ahí vienen. Así que es importante la colonoscopía. Claro. Y doctor, ya que está, yo también soy cardiólogo, el colesterol alto, ¿no? ¿Sigue siendo uno de los principales factores del infarto? Porque escuché que había, 5 factores y el colesterol estaban como, depende qué clase de colesterol, si era el bueno, si es el malo. Corríjame si me estoy equivocando. Hay varios tipos de colesterol, todo es lo mismo, pero es la función que tiene esta molécula de colesterol en el cuerpo. El colesterol bueno, que le llaman que es el HDL, es el colesterol que va levantando la basura de colesterol por todo el cuerpo. Sale del hígado a recoger basura. El LDL es el colesterol malo que está depositado y es el que está dando vueltas. El HDL es el que viene al hígado a procesar ese colesterol. Después tenemos los triglicéridos que están relacionados directamente con la cantidad de azúcares que uno consume. Claro. Bueno, ¿qué es importante? Mantener un buen HDL, o sea, un buen colesterol elevado, si se puede. La mayoría de la gente no podemos elevarlo, es muy difícil elevarlo con medicamentos, se decía que con un poco de ejercicio. La realidad es que es difícil elevar el colesterol bueno. Lo que sí es más fácil es bajar el colesterol malo, que es el LDL, ya sea comiendo bien y haciendo un poco de ejercicio. Cuando me refiero a comiendo bien, parte todo de hacer una dieta balanceada, de evitar los productos procesados, agregar fibra a la dieta y comer una buena cantidad de proteínas y grasas que sean saludables. Y cuando se habla de hacer algo de gimnasia, ¿a qué se refiere? ¿Cuántos días a la semana? No, el ejercicio, dependiendo de la edad, ¿no? Obviamente, pero lo que nosotros recomendamos son 3 veces a la semana, 30 minutos, 40 minutos, de un ejercicio liviano para mantenerse. No hay necesidad de hacer ejercicio intenso ni moderado, un ejercicio leve a moderado dependiendo de la edad.
para no lastimarse y para que se pueda sostener en el tiempo. La mayoría de la gente no lo sostiene en el tiempo porque empieza muy bien y fuerte y después con el tiempo empiezan las lesiones y ya no se continúa con el ejercicio. Es mejor hacer liviano, salir a caminar, quizás un medio trote, un poquito de estiramiento, un poquito de levantamiento de pesas, es decir, medio kilo, 1 kilo y nada más, estiramiento de la espalda, ese tipo de ejercicios que nos mantienen activos, más que hacer un ejercicio para hacer fuerza o para desarrollar musculatura. Es un ejercicio que nos mantenga flexibles y activos. Doctor, y usted como director de un centro, ¿no? Como el médico Roca, como el centro Roca, en estos casos cuando tiene un paciente famoso, que sé que siempre se consulta a los familiares si se quiere dar o brindar alguna información de prensa. ¿Qué es lo mejor en estos casos? Porque en el caso de Silvina, no se dice o se dice muy poco y eso abre las puertas de que mucha gente opine y a veces invente. Mira, la realidad es que lo mejor es no decir absolutamente nada. Es muy complejo estar dando pases a la prensa porque pueden pasar muchas cosas en el medio. Siempre se sobredimensiona. Yo sé, los médicos sabemos que la gente quiere saber, tiene su grupo de fans, pero tiene que haber solamente una persona, si ella lo decide o cualquier famoso lo decide, de que dé cierta información. Viene bien, viene mal. El resto de la información puede llegar a ser un poco morbosa, digamos, y molesta al resto de la familia, incluso porque pasa que el paciente grave deja de ser paciente cuando toma las decisiones otra persona. El paciente que ya está grave no es él el que toma las decisiones, sino su familiar. Y claro, es una carga para la familia tener que estar hablando y preguntando y respondiendo. Cuando la persona está bien y toma todas sus decisiones, bueno, no estoy nada en contra que ella misma dé su información, pero siempre la familia se quiere mantener al margen. Es la experiencia que tengo. Claro, claro. Bueno, doctor, la verdad muy claro, conciso también. Muchísimas gracias por los minutos y ojalá que este tema, ¿no?, de Silvina Luna, que todo está pasando, nos ayude también a tomar conciencia, que la gente haga los chequeos que tiene que hacerse, que se cuide, ¿no? Que no haga esto de las cirugías locas, ¿no? Doctor, que la verdad que... Claro. Ella misma, claro. Hay una nota de ella misma que hasta ella misma reconoce que fue innecesaria, ¿viste?, la cirugía que se hizo, ¿no? Y bueno, eso lo supo desafortunadamente después, ¿no? En su deseo de verse un poquito mejor, uno se arrepiente de tantas cosas, ¿no?, con los años, y ese es uno de los arrepentimientos que va a tener ella. Desafortunadamente le costó muchísimo, y bueno, la verdad, una verdadera pena. Pero bueno, fue una decisión que tomó en su momento y salió mal. Así es. Gracias, doctor. Muy amable. Nos vemos. Que tengan muy buen fin de semana. Está el doctor Francisco López, que es cardiólogo y director del Centro Médico Roca, hablando en general, no por arriba, no profundizando, por la duda que alguien, claro, en el caso de Silvina Luna, por la duda que alguien enganchó ahora, no es un médico de Silvina, sino es un especialista, Exacto, hablando de todo lo que le está pasando alrededor y todo lo que significa